Bueno, la colega María José Oblitas, alias Cookie, ¿cómo les va? Que nos va. Cuando Hola, pensamos con Cookie. Cora me invitó a que venga un lunes a charlar con ustedes, a contarles un poquito, fue pensando en esto de ver cómo estamos trabajando o en qué estamos haciendo los musicoterapeutas que vivimos en la provincia, ¿no? Estamos acá, ¿en qué nos desarrollamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo llevamos adelante este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, contarles un poquito de eso, de cuál es el trabajo que vengo haciendo. Yo participo de un equipo que se llama Equipo del Espacio Mamacay, la potencia de maternar, recuperando la potencia de maternar. Somos un equipo de 13 mujeres, algunas mendocinas, algunas chilenas, algunas de otras partes de Argentina. Hay varias que son psicólogas, la mayoría son psicólogas reichianas que laburan desde lo corporal. Hay dula, partera, obstetra, puericultora y yo soy la única musicoterapeuta. Pero bueno, es un equipo muy rico que lo que nos convoca a trabajar juntas es el trabajo de acompañamiento a la mujer, el acompañamiento a la mujer, a la salud perinatal, ¿no? Esto es lo que nos convoca a trabajar juntas. En sí no es que seamos un equipo donde trabajamos juntas como equipo, sino que lo que hacemos es compartir información, compartirle información, acompañar a alguna embarazada o puérpera si es que necesita, vamos como sabiendo a quién derivar, digamos, ¿no? A quién tenemos, si hay algún problema en la lactancia, bueno, tenemos puericultora. Entonces vamos ahí, no siempre trabajamos con las mismas mujeres, pero sí nos apoyamos mucho en el trabajo y en seguir creciendo, compartiendo información. Por otro lado, esto que nos convoca, que es la salud mental materna, ¿sí? Es un trabajo de prevención en realidad que tiene que ver también con el cuidado de la salud, de alguna manera de la humanidad, ¿no? De cómo cuidar el embarazo, cuidar los partos y cuidar los puerperios, tiene que ver también con poner el foco en cómo se vincula esa mujer con esa vida. Entonces, de alguna manera, como nos sentimos ahí con la bandera de empezar a aportar hacia nacimientos respetados, humanizados, que de tanto se habla estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, nos convoca esto, trabajar por el parto humanizado. Esta es como la bandera que llevamos, ¿no? Obviamente siempre respetando el camino y la continuidad de la historia de cada mujer, sea una mujer que por ciertas cuestiones de la vida vaya a una cesárea, vamos a acompañar a que esa mujer pueda entender y tener información y saber que esa cesárea puede ser respetada también, ¿no? No es que nosotras queremos llevar por una línea específica a nadie, ni porque seamos pro lactancia, queremos que todas den la teta, sino es respetar la elección de la mujer. Pero para que esa mujer haga una elección desde la conciencia y una elección madura necesita tener información, ¿no? Muchas veces las elecciones que hacemos son desde la ignorancia. Y ese es el gran peligro, ¿no? Esta hegemonía médica que nos pone por debajo cuando estamos embarazadas. Nos sentimos tal vez un poco más vulnerables. Entonces la palabra del médico pasa a tener una importancia tan fuerte que nos dice cualquier cosa y bueno, lo llevamos adelante, ¿no? Porque se habla de la vida del hijo o la hija. Entonces, un poco lo que hacemos es poder compartir información, así como acompañamos embarazos, acompañamos puerperios y partos, porque hay parteras. Sobre todo es esto de poder compartir información sobre qué sucede, ¿sí? Cuál es el proceso natural y fisiológico que sucede en una mujer, por ejemplo, ¿no? Eso para contextualizar sobre en qué trabajamos y qué nos convoca a trabajar juntas a estas 13 mujeres. Después, por otro lado, no por otro lado, pero dentro de este contexto, yo vengo hace muchos años acompañando embarazos. Hace más de 16 años fui madre por primera vez y fue lo primero que, no sé si alguna vez les conté en la cátedra, pero bueno, fue lo primero que me puso como a revisar. Justamente yo estaba embarazada, cursando materias de psicología, de musicoterapia prenatal, me encontré con Gabriel Federico, bueno, con toda la información. Embarazada, muy joven, y bueno, empecé como muy ávida de información a ver qué, ¿no? Y con toda esta información, desde la musicoterapia y desde el parto respetado, que en ese momento no se hablaba de parto respetado en realidad, pero sí se intuía, digamos, que algo había que hacer, que los partos medicalizados no era la naturaleza de un parto, digamos.
En ese momento, dentro de esta investigación y todo, fue como un trabajo muy empírico con mi propio cuerpo, mi propio embarazo, mis propias posibilidades sonoras, de encuentro con qué pasaba con mi cuerpo en esos cambios a nivel físico, emocional, espiritual, ¿no? Psicológicos. Entonces fue como un poco a la vez entre lo teórico que apoyaba lo que me estaba pasando, ¿no? Empezaba a poder comprender mucho de mis cambios y fue así que llegué al hospital pidiendo para ir con música y fue como, wow, ¿no? Era como música hace casi 17 años atrás, ¿no? Fue el primer parto con música en ese sanatorio, con lo cual fue como un antes y un después también para ese equipo médico, a la vez para nosotros, que éramos muy jóvenes, y para mí me marcó algo dentro del camino de mi trabajo en la musicoterapia y un poco en la bandera que llevo también como mujer, madre, y lo que deseo también para este mundo, ¿no? Entonces, bueno, es así que después de eso empecé de a poco, ya cuando empecé a trabajar en musicoterapia, siempre estuve acompañando embarazos de manera individual y siempre estuve acompañando mujeres especialmente, hace muchos años, y hace unos años atrás cuando me meto en el espacio Mamacay ya empiezo a trabajar ya con grupos gestantes. Entonces actualmente, entre varias de las cosas que hago, una de las que hace años que sostengo son estos grupos de mujeres gestantes. De mujeres de parejas gestantes, en realidad. Los grupos siempre están abiertos a las parejas, pero por lo general son las madres las que participan, lo sostienen, porque son quienes llevan el bebé, ¿no? Y los hombres, por más de que sean invitados, o las mujeres compañeras, muchas veces están como con otras actividades, a veces pueden acompañar, desean acompañar, y a veces no pueden acompañar o no desean acompañar, ¿no? Entonces, bueno, estos grupos son semanales, tienen 2 horas de duración. Si este es como el proceso que se va dando a lo largo del tiempo, no tiene un principio y un final, como tendría un proceso que uno dice, bueno, arranco acá y tal vez más o menos tengo hacia dónde voy a llegar, hacia dónde voy. Si bien sí lo sabemos en cada continuum, de cada historia de cada mujer que llega al grupo, es como bastante amplio, digamos, el espectro. Va entrando y saliendo mujeres, van entrando y saliendo mujeres, ¿no? Porque, bueno, van pariendo, algunas llegan con un embarazo de menos meses de gestación, entonces van viendo cómo otras van pariendo, ¿sí? Y el trabajo que hacemos dentro de este espacio es, yo trabajo con una psicóloga reichiana, que es chilena, entre las dos coordinamos el espacio y es a partir de este año y de esta virtualidad se dio esta cosa inusual, nunca me había pasado, de trabajar con alguien que es de Chile y el grupo de embarazadas son algunas mendocinas y algunas chilenas. De hecho, ahora parieron todas las mendocinas y quedó todo un grupo de chilenas. Entonces, bueno, pasan estas cosas con esta virtualidad que se amplía un poco, como no hay tantos límites. Sucede esto que es muy rico de poder como combinar culturas y miradas y a la vez también entender que hay algo que nos atraviesa, si un embarazo es algo natural, nos atraviesa a todas desde lugares muy similares, ¿no? Entonces, este año se dio así, con este grupo trasandino, como le decimos nosotras, y los pilares sobre los que trabajamos es el acompañamiento psicoemocional de las mujeres, donde vamos viendo qué les va pasando a nivel emocional, ¿sí? Y vamos también como viendo a nivel psicológico cuáles son los lugares por los que las mujeres gestantes van pasando, ¿no? Que tiene que ver con la mujer niña, que tiene que ver con la mujer madre, con el rol de nuestra propia madre, con el territorio, con el cuerpo, con los cambios físicos y todo lo que genera a nivel psicológico los cambios físicos, con los roles sociales, el rol de la madre, el rol de la mujer trabajadora, el rol de la sexualidad, como cuál es esta mujer que en un punto termina como escindida porque de repente está embarazada y el embarazo la toma, ¿no? Porque es lo natural también que así suceda. Muchas veces no sucede así y de alguna forma cuando una mujer gestante está como muy al servicio de la afuera, trabaja hasta muy avanzado del embarazo, puede llegar a ser hasta un peligro a veces, ¿no? Con respecto a la vinculación con el bebé. Entonces nosotros vamos acompañando con información, siempre teniendo en cuenta de no generar, de que esa información que traemos al grupo no genere miedo en esa mujer, ni genere culpas, ¿no?
la idea siempre es acompañar a que la mujer pueda tener elección, si quiere trabajar, que trabaje hasta donde quiera trabajar, pero que sea elegido, que sepa por qué lo hace, ¿no? Y que no se olvide, ¿sí? Porque como es un trabajo de prevención en realidad, que por más de que quiera trabajar hasta el 9º mes, no se olvide que está embarazada, ¿no? Que no trabaje del mismo modo como si no estuviera embarazada. Es una elección trabajar hasta acá, pero sí es cierto que hay un bebé dentro de su cuerpo y que hay cambios que están sucediendo. Entonces, a nivel psicoemocional trabajamos a nivel corporal un montón. Son ejercicios de preparación para el parto, son ejercicios para que durante la gestación haya como un nivel más óptimo del cuerpo, sin tanto dolor. Cuando los hay dolores que son los clásicos, digamos, ¿no? Por la apertura de las caderas y por el peso de la panza. Entonces vamos trabajando con algunos ejercicios, más que de la autonía, de yoga. Esta psicóloga es profe de yoga también. Dentro de todas las técnicas que hemos visto, por lo menos que yo he visto dentro de la carrera de musicoterapia, con las técnicas corporales voy usando un montón, ¿no? Sobre el registro corporal, para poder registrarse y poder habilitar el espacio que necesita, ¿no? De ese bebé en ese cuerpo. Cuando una empieza a registrar esos cambios, habilita un poco más de espacio y no está esa contracción que suele ser dolorosa, estar como contraída o más cerrada. Y después otra de los pilares con los que trabajamos, y eso tiene que ver justamente con que estoy yo como coordinadora, que soy musicoterapeuta, es con la voz, es el trabajo vocal. Y aquí ya nos metemos específicamente con lo que propone la charla. Tal vez en esta charla yo la escuché ahora porque la escuché ayer, porque venía a charlar con ustedes y digo, claro, la charla no refleja todo lo que yo quería compartir en realidad. Fue como mucho rodeo, al final tal vez realmente la bajada más grande que quería hacer tal vez no la hice del todo, pero bueno, también es como eso, ¿no? Prueba, error. Igual me gustó mucho hacerla y me parece interesante también compartir información desde los lugares que nos salgan, ¿no? Animarnos, vamos también como creciendo y desarrollándonos en eso. Así que bueno, otro de los pilares es lo vocal, ¿no? Entonces el trabajo vocal es un trabajo que hago también como preparación para el parto. Es un trabajo vocal como preparación para el parto, para el momento de dilatación, para el momento del trabajo del parto, y esto utilizando diferentes técnicas. Una es la de Frida Kaplan, que seguramente la conocen, que es también eutonista, que tiene un método, el método de la O, que es un método muy viejo en realidad, sí, tiene como 30 años ya. Es una mujer muy grande que sabe un montón y que tiene mucho trabajo dedicado al acompañamiento en gestación, y que ella trabaja con la pronunciación de la O para abrir el canal de parto, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente la eutonía, ¿no? Como el trabajo del registro corporal y de las aperturas del cuerpo. Se llama Frida Kaplan, con K. Eso es algo con lo que trabajo cada tanto, algo que lo tomo, que lo tengo muy incorporado de hace muchos años, y cada tanto vuelvo, porque hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y después, bueno, obviamente con las técnicas que utilizamos dentro de la musicoterapia, que tiene que ver con la voz, digamos, hay un nivel de la voz que tiene que ver con lo anatómico, lo fisiológico, con la apertura de los diafragmas, de los esfínteres del cuerpo para la posibilidad de un parto más placentero incluso, donde si abrimos la zona alta del cuerpo, garganta, boca, mandíbula relajada, por el tejido conectivo que hay con la zona baja de la pelvis, del piso pélvico, de la vagina, de la vulva, esta conexión hace que si yo abro y relajo la parte alta, se relaje la parte baja, y el expulsivo sea incluso hasta más placentero, y el trabajo de parto también, ¿no? Haya como mayor dilatación. Como que el trabajo de dilatación es diferente cuando yo trabajo con la voz, incluso hasta ni siquiera con la emisión de la voz. A veces no emitimos la voz o no la expresamos, pero teniendo en cuenta que si relajo esto, si dejo abrir la boca y no la cierro, no la aprieto, también relajo las zonas bajas, ¿no? Entonces este es un lugar con el que trabajamos que tiene que ver más con lo fisiológico, lo anatómico, también con la expresión de la emoción, ¿no? Que no quede atorada
y metida para adentro, el miedo y todo lo que nos puede estar pasando con respecto al dolor, sino poder expresar, sacar, ¿no? Todo lo que la voz y la expresión sonora, nuestro sonido tiene como posibilidad, ¿no? Que puede ser desde el grito al canto, nunca va a ser en un trabajo de parto un canto melodioso, ni es lo que queremos, pero sí ayudarnos a esta apertura de los diafragmas y de los esfínteres. Y después con algunas técnicas que tienen que ver más con la musicoterapia que trabajo durante el taller, que ya es con el armado de canciones hacia el bebé, con escucha de canciones también, haciendo algunas visualizaciones a veces, apoyadas en letras o en ciertas melodías. Por lo general es solo trabajo vocal. Solo cuando doy talleres aislados, como talleres de parejas, que los daba bastante, este año lo di una sola vez, sí trabajo con instrumentos, ¿no? En el caso de trabajo con parejas y qué sé yo, pero dentro del taller trabajo más que nada con una técnica vocal. Y sobre todo teniendo en cuenta de todo lo que sucede con la emoción cuando hago esta apertura vocal. Hoy lo que comentaba en la mañana un poco es como la utilización de la voz también a un nivel catártico, ¿no? Como se utiliza en psicología con la palabra, esto de la catarsis, de hablar y dejar que salga todo lo que está ahí contenido, hacerlo con la voz, ¿no? Tratar de liberar la voz y que salga esa emoción y lo que está contenido en algún lado. También como la psicóloga reichiana trabajamos mucho con el tema de las corazas del cuerpo, que el año pasado ustedes un poquito vieron, que fue Múnich Santana, que es también del equipo Mamacay, donde trabajamos con esta visión sobre las corazas, ¿no? El cuerpo acorazado, el cuerpo que se va cerrando a nivel de la musculatura, se va contrayendo, y ahí se empiezan a formular estas corazas en el cuerpo que se van atorando y van guardando emociones, y eso también se refleja en el embarazo, durante el embarazo y en el parto. Entonces el trabajo es como bastante sobre la prevención en realidad, pensando en que cuando ese bebé nazca, más allá de que el nacimiento sea de la forma que sea, porque un nacimiento, no porque una se prepare va a ser un nacimiento fisiológico y placentero y gozoso, puede ser de miles de maneras, pero sí pensamos en trabajar de manera preventiva para la vinculación de esa mamá, ¿sí? Si esa mamá registra al bebé en su cuerpo, habilita ese espacio, luego del parto también, y teniendo la información de la importancia del vínculo piel a piel, de la primera hora sagrada, de la leche, del calostro, ¿no? Y teniendo esa información, pide que eso suceda, que tenga el bebé en esa primera hora, que ese shock hormonal que tiene la madre para poder enamorarse, no está llena de prolactina, hormonas que empiezan a ver en el cuerpo para poder enamorarse de ese bebé. Si eso sucede, ¿sí? Entonces tenemos como un 50%, digamos, casi un 80% ya un vínculo establecido, ¿no? Un vínculo que se empieza a dar. Y ahora si separamos al bebé de la mamá, como antiguamente se hacía, ¿no? Se lo iba a bañar, a cambiar y te lo entregaban con una ropita divina hace muchos años atrás. Ya es como que se rompe esa continuidad necesaria para la vinculación de la madre y el hijo o hija. Así que bueno, me voy a callar un poquito para que ustedes, sí, hablo sin parar. Pero bueno, para que puedan ustedes como preguntar un poquito, pero es esto de lo que hablo dentro de la charla, digamos. Hablo sobre la voz materna en el parto. Ya me iba a callar, pero no lo hago, ¿viste? Así que bueno, Okay. Sí. Yo te iba a preguntar justamente sobre, me quedé pensando en eso porque mis 2 partos fueron con cesárea, pero con cesárea con anestesia general, o sea que no tuve ni la mínima oportunidad de hacer ese contacto. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso con ese tipo de partos? Porque no sé cuánto tiempo habrá transcurrido hasta que se me fue la anestesia y me di cuenta que tenía a mi bebé ahí. ¿Qué se hace con eso? Sí, de todas maneras, digamos, está lo óptimo, ¿sí? Lo que una sabe como investigando qué pasa a nivel fisiológico, que esto si les interesa, les recomiendo leer a Michelle Odent, que es una obstetra que hace añares de añares, viene investigando muchísimo lo que pasa a nivel hormonal y científico también
O sea, es científico para poder dar cuenta de un proceso natural y fisiológico, ¿no? Es como puedo dar cuenta que un parto, para que sea natural y fisiológico, Michel Odent, como suena. Ajá. A ver, ¿te lo escribo? Y Frida Kaplan. Sí, el año pasado igual vimos algo, pues la invité a la Múnich un poquito, bueno, no vieron mucho de eso, pero algo. Bien. Y lo que decías, Gra, claro, nosotros venimos de varias generaciones donde los partos, incluso los embarazos, son muy medicalizados e intervencionistas, ¿no? No me sale la palabra, pero es eso, que hay mucha intervención durante el proceso del parto, ¿no? A partir de que aparece la oxitocina artificial, a partir de que aparece la cesárea, así que obviamente una cesárea cuando es realmente necesario está buenísimo, ¿no? La medicina nos trae esta posibilidad de que haya igual un nacimiento, de que suceda ese nacimiento, y está muy bien que así sea. Lo que pasa es que venimos de muchos años, de muchas décadas, donde se medicaliza, ¿sí? Un embarazo empieza a ser casi asemejado a una enfermedad, ¿no? Donde tiene que estar tal vitamina que ya tiene el cuerpo, pero te la tienen que dar, y de repente todo el tiempo tenés que estar supervisada, y todo el tiempo el médico te tiene que decir qué hacer y qué no hacer, entonces la madre deja de confiar en su propia voz, ¿no? Deja de poder escucharse a sí misma para poder escuchar y acatar la orden de ese doctor, ¿no? Que lleva adelante el embarazo. Entonces después llegamos a un parto donde no podemos escuchar nuestra voz, solo escuchamos esas órdenes, pujá, hace esto, hace lo otro. Cuando uno empieza a investigar cuál es la fisiología y la naturaleza del parto, se da cuenta que es todo lo contrario, que una mujer necesita la misma intimidad que necesitamos para descansar, para dormir, ¿no? Una necesita para dormir tener las luces bajas, que todo esté un poco más calmo, solo que como es un acto más cotidiano nos acostumbramos a inhibir ciertas cosas del contexto y del entorno. Pero un parto es lo mismo, o lo podemos asemejar a las relaciones sexuales. Esta mañana decía eso, ¿no? Si alguien te está diciendo cómo hacer, alguien de afuera, ¿no? Te está diciendo qué hacer, qué no hacer cuando estás teniendo relaciones sexuales y se te corta la excitación, ¿no? Entonces Michel Oden habla de estos distintos momentos de la sexualidad de la mujer que tienen que ver con el parto, con la lactancia y con el coito, que son momentos donde aparecen las mismas hormonas en el cuerpo para que suceda de manera natural. Si este proceso no se da de manera natural, si se da de manera natural y nadie viene como a meterse y a cortar ese proceso, donde necesitamos intimidad, podemos observar cualquier otro mamífero, cómo van a parir los perros, ¿no? Se van a un lugar oscurito, a un lugar donde están solas. Entonces, bueno, buscando esto, ¿no? Esto es lo que necesita una mujer, que todo esté al servicio de que esté solamente conectada con su propio proceso, ¿sí? Donde necesitamos que la corteza se libere, ¿sí? Que no estemos ahí en la corteza tratando de comprender qué es lo que está pasando, sino se libere y podamos estar con procesos que son más arcaicos, ¿sí? Si esto sucede de manera natural, las hormonas que se liberan en el cuerpo, que es la hormona del amor, esta hormona tan famosa, la oxitocina, y tan estudiada hace muchos años, y que es la que se libera en estos momentos que les digo y en otros momentos de los seres humanos, lo que hace es que haya una dilatación natural en la mujer, ¿no? Y también que suceda esto de que puedan haber endorfinas y de que tengamos estas experiencias sobrenaturales en los partos, incluso placenteras, y que en el momento que hayan niveles altos de prolactina, que es lo que hace que la mujer se pueda enamorar de su bebé cuando el bebé nace. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? En cualquier momento de la vida, sea después de un parto o en cualquier momento de la vida, una vinculación se puede restablecer o puede suceder igual, no es que no va a suceder, ¿sí? La cuestión es que hay algo de la naturaleza y de lo fisiológico que está predeterminado de esta manera, enseguida sucede, después de la otra manera, cuando hay cesáreas, cuando te alejan los bebés,
Claro, sucede, puede ser que esa mamá haya llegado a pasar, porque es diferente llegar a una cesárea programada que a una cesárea después de un trabajo de parto, por ejemplo. Porque después, cuando vos vas a una cesárea después de un trabajo de parto, el cuerpo ya recibió ese cóctel hormonal, ¿no? Y te vas a la cesárea. Otra cosa es una cesárea programada, donde yo ni siquiera llego a poder pasar por las contracciones de parto, ¿no? Mi cuerpo ni siquiera libera en mi torrente sanguíneo y al bebé tampoco le llegan esas hormonas necesarias para parir, ¿sí? Son como diferentes momentos, pero al margen de eso, no importa cómo sea, el nacimiento puede ser de miles de maneras. La cuestión es que siempre está en esa madre la posibilidad de vincularse de una buena manera con su bebé, ¿sí? Hay que ver si esa mamá llega a una cesárea porque se quiere ir de vacaciones, y porque tiene turno a la peluquería, ¿sí? Es una mamá que está, porque de verdad pasa. Me acaban de contar de Perú, yo estoy con una dula de Perú charlando, porque estamos así por hacer unas charlas en Perú, y me cuenta que en Perú, dentro de la cartilla médica, está la cesárea programada con servicio de peluquería y manicura, para que apenas termines de la cesárea venga el peluquero a dejarte divina y que tengas las uñas bárbaras, ¿no? De verdad, eso aún pasa. Y hace muchos años atrás, acá, cuando yo tuve mi primera hija, hace 16 años atrás, era muy común la cesárea. Muy común. Incluso era muy elegida la cesárea, porque era, bueno, ¿para qué voy a pasar por un parto? ¿Para qué voy a pasar por el dolor? ¿Para qué? Y me pueden sacar el bebé y listo, ¿no? Como que en algún momento también de la industrialización de los alimentos, de la industrialización del hospitalario, de llevar la gestación o el parto a los hospitales, de sacar los partos de las casas a los hospitales y medicalizarlos, hizo como que de alguna manera se aleje de la naturaleza de ese proceso. Entonces, no es lo mismo una mamá que tiene mucho deseo de encontrarse con su bebé y llega a una cesárea, después la separan del bebé, pero está desesperada por ver a su bebé y después lo ve, lo abraza, lo pone en la teta y ya la teta activa oxitocina, activa mucho la oxitocina, que es la hormona del amor, y ahí se enamora de su bebé y que esa mamá que programó la cesárea porque se quiere ir a la peluquería y se quiere ir de viaje y estar flaquita y divina para irse, ¿no? Es diferente. ¿Cuál es el vínculo que se puede establecer? Bien, pregunta. Yo quería preguntar, ¿cómo es, digamos, vos contabas que había una obstetra y pero cómo, digamos, las mujeres que hacen como el proceso, lo hacen después al parto, o sea, bueno, no sé cómo hablar, no sé término, pero cuando ocurre el parto, digamos, está esa, o sea, sucede con ese médico, esa médica, o cada mamá tiene su médico o médica. No, nosotras somos un equipo donde cada una trabaja bastante de manera particular y privada. A veces se da que vamos como compartiendo, las mujeres con las que trabajamos, a veces no, pero por lo general son mujeres que vienen a hacer el taller de gestación, ¿sí? El taller donde vamos acompañando de esta manera, y cada mujer tiene su propia obra social, su propio médico. Obviamente nosotras estamos dentro de un grupo de dulas y dentro de un grupo de gente que acompaña gestación en Mendoza, en Argentina, en Latinoamérica, pero en Mendoza conocemos muchos de los médicos y sanatorios y lugares que atienden y conocemos cómo. También comprendemos que muchas veces, al margen de tal médico, que hay ciertas experiencias repetitivas y una puede entender que ese médico se quedó un poco en la historia y está desactualizado con ciertas cosas, o que prefiere o tiene ciertas elecciones. También tiene que ver con la experiencia de cada mujer, ¿no? O sea, cada mujer tiene su propia experiencia y justamente lo que brindamos en el taller es información. Una mujer necesita llegar a su parto o pasar por su gestación con información. La gestación y el embarazo es propio, no es del médico, no es de nosotras coordinadoras del taller, es de la mujer gestante. Esa mujer tiene que comprender y saber
para poder elegir. ¿Ah? Entonces, eso es lo principal, pero volviendo a tu pregunta, no, por ejemplo, la obstetra ahora se fue de Mendoza, está en Bariloche, y ella está atendiendo partos allá, pero decidió no atender más en hospitales, y hace partos domiciliarios, ¿sí? Bueno, eso. ¿Alguien más? Yo, Cookie, vos dijiste que como que no tenían un principio y un fin y como que también los grupos iban como cambiando constantemente. Es decir, que cuando nace el bebé se acaba, se termina, se da por finalizado esto. Llega hasta ahí, hasta cuando nace el bebé nada más. Y en realidad el proceso que se hace dentro de los grupos de gestación, siempre que una mamá está a punto de parir, que llega a la semana 36, 37, hacemos una despedida de panza, hacemos encuentros más seguidos con los varones, o con las mujeres, con las acompañantes de esas mujeres gestantes, y siempre, bueno, esto para sumarnos un poquito, siempre tenemos invitadas al taller, sobre todo cuando hay una mujer con este tiempo de gestación, invitamos a la puericultora a hablar sobre lactancia, invitamos a esta obstetra y dula a hablar sobre fisiología del parto, y cuando esta mujer tiene a su bebé, por lo general, en el encuentro que pueda y que ya se sienta como entera para volver, vuelve al taller a contar su experiencia, a ver cómo estuvo, si se siente preparada, ¿no? Puede venir las veces que quiera, ya no hace el mismo trabajo que hacemos dentro de la gestación, pero puede venir las veces que quiera, y por lo general, si lo desea y que es lo óptimo, hay otras mujeres que están haciendo grupos de puerperio, que yo hace unos años atrás lo hacía y dejé de hacer, y son grupos especialmente dedicados a este trabajo de la mamá con el bebé recién nacido, de pocos meses de nacimiento, y que el puerperio es otro mundo gigante dentro de lo que es la salud mental materna, ¿sí? Es otro mundo enorme, con todo lo que sucede en esa madre, si lo pensamos en esta sociedad moderna, ¿no? En esta sociedad actual, donde la madre en estos momentos no tiene espacio ni lugar, ¿no? Entonces, un poco, de alguna forma también este trabajo es empezar a visibilizar a través de estas charlas también y de estos Instagram Live y qué sé yo, es poder visibilizar estas madres que vivencian tantas cosas y que es tan fuerte el rol de esa madre, ¿sí? Es una vida, es un ser humano que después va a ser un adulto en esta sociedad, la importancia y cómo no se la ve, ¿no? Cómo no hay espacio. No tiene espacio dentro de ni los grupos de amistades, a veces pasa mucho eso, que quedan fuera de los grupos, que quedan fuera de las posibilidades, ¿no? De encuentro, de armar red. Entonces, siempre, desde la gestación y en el puerperio, estamos todo el tiempo medio sí, como militando la cuestión de la red y de la contención y de la tribu, ¿no? De sentir que la necesidad que tenemos de estar en tribu, que parece incluso tan arcaico pensando, no sé, en comunidades antiguas, como esta sociedad moderna nos empieza a dividir y a generar esta cuestión individualizada, y cuál es la necesidad real de estar en tribu, ¿no? Las mujeres gestantes necesitamos tribu, en el puerperio necesitamos tribu en la vida las mujeres, ¿no? Volver a juntarnos, hablar de lo que nos pasa, de nuestros ciclos naturales, igual que los hombres, ¿no? Igual que todos los seres humanos, digamos, necesitamos comunidad. Bueno, eso con respecto a estas mujeres después de tener los bebés. Y Cookie, ese trabajo de el adiós, o sea, el saludo a la panza, como esa transición, ¿solamente se trabaja esas últimas semanas o también como que se lo va trabajando más sutil antes? ¿Desde qué momento más o menos empezás a trabajar eso? En realidad, específicamente la despedida de panza es un momento pivote, como crucial, donde si nos vamos como a estudiar un poquito sobre los ritos, ¿sí? Los ritos de paso, tan necesarios como simbólicamente para pasar de una etapa a otra, ¿no? Como estos ritos de paso y estos ritos que se utilizaban también en las comunidades antiguas tan necesarias, ¿no?
para poder pasar, no sé, de niña a mujer, con la menstruación, e incluso el rito de nacimiento, ¿no? Esto habrán leído seguramente en las comunidades de África, que todavía se usa esto de hacerle una canción al niño o a la niña que nace, ¿no? Son estos pequeños rituales que se hacen en determinados momentos de la vida necesarios para darle espacio a lo que viene y dejar, ¿no? Lo que ya no va a estar. Entonces es un momento específico, trabajamos muchas cosas durante los talleres, pero es un día específico para esa mujer. El taller dura 2 horas, la primera hora siempre se hace trabajo con el grupo y la segunda hora esa mujer invita a toda la gente que quiere, ahora es por Zoom, invita a su mamá, a su papá, el marido, la mujer, acompañante, invita a su familia, amigas, amigos, quienes quieran invitar, por lo general no se invita a mucha gente, y se hace este pequeño ritualcito donde se le da como ciertos deseos y cosas a esa familia que va a pasar a ser más numerosa y que va a necesitar habilitar el espacio para el cuerpo niño-niño, ¿no? Eso. Hola, yo tengo 2 preguntas más o menos. Capaz que me perdí de la info porque llegué un poco tarde. Pero la primera tiene que ver con que si alguna vez tuviste la oportunidad de contactar con una persona, con una madre o un grupo familiar que haya decidido o preferido trabajar de manera individual y no grupal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, no sé si es una pregunta o son muchas dentro de una, que tiene que ver con el rol de la pareja, en este caso hombre o mujer, el rol de la pareja, de la persona, por ejemplo, que a lo mejor no está tan acercada a este tipo de terapias o este tipo de visión, de cosmovisión de la vida, de la preparación de la vida, del acompañamiento de la gestación, y está tratando de romper esa estructura, o bien justo le tocó una pareja que ya tiene esas estructuras rotas y él como hombre, mujer, le falta ese pequeño paso de construcción para poder acompañar en la misma sintonía. Digo, ¿ha pasado que te ha tocado también casos así? Y la otra pregunta dentro de esa pregunta es, ¿cómo se aborda? ¿Qué teclas se toca dentro de esa persona? ¿Cómo se le propone el trabajo? ¿Es necesario que esté? ¿Es posible que si no se pueda adaptar hay que correrlo? O sea, son muchas preguntas y bueno, por ahí va. Bien, Mati, ¿cómo andás? Sí, buenísimo en realidad. Con respecto a la primera pregunta, las mujeres gestantes vienen mucho más a consulta individual que a grupo, mucho más. Hay muchas más mujeres gestantes que sienten muchas cosas a nivel emocional o que tienen muchas necesidades o que tienen vivencias complejas y obviamente prefieren venir a un espacio individual y no exponerse frente a un grupo. Entonces realmente hay muchas más consultas a nivel individual, no así procesos, ¿sí? Mujeres que hagan procesos durante el embarazo hay más grupal, y mujeres que hacen consultas, no tanto proceso, pero algunos procesos que son más cortos, es mucho más a nivel individual que grupal. Los grupos de gestantes por lo general no son tan numerosos, no cualquier mujer durante su gestación quiere exponerse en un grupo como dije recién, entonces sí hay mucho más así, como trabajo individual. Y después con respecto a lo que decís del rol del acompañante, nosotras hay varios grupos en Mendoza, y la mayoría de los grupos para acompañamiento en la gestación en Mendoza, sobre todo en Mendoza, no vamos a hablar de acá, la mayoría de los grupos son solo para mujeres gestantes, ¿sí? No hay muchos que tengan la apertura que el hombre o la mujer acompañante también se sume. Yo siempre, desde que empecé con los grupos de gestación, están abiertos a la pareja, a que venga la pareja, siempre. Invito a que esté la pareja. Pero no es lo natural, no suele suceder. Hoy lo contaba también a la mañana esto un poco, porque muchas veces quien acompaña está teniendo otro rol que se necesita en esa familia para poder llevar adelante la gestación, que a veces tiene que ver
con mayor tiempo de trabajo, ¿no? Con otro tipo de labores, ¿no? Y a veces está como con esa visión y esa necesidad, otro tipo de necesidades dentro de la gestación que la necesidad que tiene la mujer que tiene el bebé. Entonces, por lo general vienen muy cada tanto, cuando son encuentros específicos, como por ejemplo cuando viene la puericultora a hablar de lactancia, siempre les pedimos por favor a quienes acompañan a esa mujer que estén presentes, porque alguien tiene que guardianar esa lactancia. Entonces, para que comprendan por qué esa mamá es tan importante que se cuide el momento de la lactancia, tiene que estar quien acompaña a esa madre, si tiene la suerte de estar acompañada, tiene que estar presente y comprender qué de la lactancia, ¿no? ¿Por qué la importancia de la lactancia? Esto es súper importante, si no, y también pasa esto, que cuando no están quienes acompañan a la mujer, después suele suceder en el puerperio estas peleas que se dan en las parejas, porque bueno, ya le estás dando mucha teta, o tenés todo el tiempo cargado, cargada esa nena, ¿no? Porque desconocen información valiosa, y bueno, y se da esto. Entonces siempre invitamos a que quien acompaña a la mujer esté presente en estos encuentros específicos, cuando viene la obstetra a hablar sobre fisiología del parto, para que este acompañante pueda comprender qué es lo que pasa y la necesidad del modo. No es tan necesario el acompañante, sea la pareja, hombre-mujer, o sea una madre, o una abuela, un abuelo, quien esté acompañando a esa mujer en el parto. Es tan importante el rol de quien acompaña que necesita saber mucho sobre este proceso quien acompaña, porque es quien va a guardianar que nada rompa ese momento fisiológico, ¿no? Natural. Entonces, Desde adentro y desde afuera, ¿no? claro, sí, sí. Por lo general, y ahora se usa mucho la función de la dula, que es quien va acompañando las necesidades de la mamá, entonces van como cambiándose un poco el rol con el acompañante pareja, o la acompañante pareja, ¿no? Entre que necesita lo físico, el sostén físico, y quien necesita como frenar el entorno a veces, si estamos en este caso en hospital, o si estamos, no sé, en la casa y se necesita hacer un chocolate caliente, o algo que necesite la mamá, o calentar la pileta para el parto, qué sé yo. Te hago una pregunta prosaica. ¿Cómo se paga todo esto? ¿Las doblan? ¿Cobran? Sí, todo se cobra. Todas cobran. Todas cobran. Todos los profesionales cobran. Todos los ¿Cómo profesionales. se pagan? ¿Quién lo paga? Las ¿Cuánto se personas. paga? Y en realidad ¿escucharon la pregunta de la Cora? Sí. En realidad esto es algo que está como, es súper de manera privada, ¿no? Las madres pagan de manera privada y las dulas, por lo general quien trabaja como dula, acompañante de una madre, tiene una militancia zarpada porque sale a cualquier hora, a cualquier lado. Entonces, si bien tiene un valor su trabajo, también tiene, como siempre, la familia la posibilidad de pagar de a poco, como se pueda, trueque, etc. Hay quien paga cash lo que si se puede pagar, y hay quienes terminan haciendo como hasta trueque, ¿no? Para poder acompañar. Pero bueno, sí, todo es pago. No vi la pregunta, a ver. ¿Cómo se pagan las dudas? Ah, sí, eso. Ajá. Cora, Cookie, te hago una pregunta. Esto ya que es un trabajo de prevención, ¿lo han llevado a otros sectores de la comunidad? Sí, por supuesto. Sí. ¿A través de algún taller o...? Sí, hay lugares, por ejemplo, que tienen, el DAMSU tiene un equipo muy lindo de trabajo, de acompañamiento prenatal, que es muy lindo, donde hay dulas y donde hay, porque, ¿qué pasa? Hace muchos años cuando empezó a estar este curso preparto, que se usa en los sanatorios, en los hospitales, son cursos que por lo general tienen pocos encuentros, los suelen indicar para después del 7º mes de embarazo, con lo cual es poco efectivo, ¿sí? Es una información que te llega con un embarazo muy avanzado, donde vos no tenés tiempo de procesar todo lo que necesitas procesar y trabajar para que ese cuerpo haga huella de todo ese trabajo y después en el momento del parto no tenga que estar acordándose que le dijeron que tenía que respirar así o así, sino que el cuerpo, por repetición durante toda la gestación, solo va acomodándose a lo que necesita, ¿no?
Entonces, estos cursos para mí están buenos, tienen una información valiosa también, pero no terminan de ser del todo efectivos. Entonces, hay algunos lugares que ofrecen, no son muchos, la mayoría de los lugares, prácticamente al 100%, ofrecen estos cursos preparto, y estos otros que tienen que ver con un acompañamiento prenatal más prolongado. Sé que hay en el DAMSU un equipo muy hermoso, como les decía hace un rato, que trabaja de manera más prolongada, con más encuentros y con más profundidad en los encuentros, con más como integración de trabajo, ¿no? Que no es solamente información, sino también un trabajo de acompañamiento psicoemocional. En este momento no sé dónde más hay, pero bueno, una siempre está como intentando entrar por diferentes lugares, pero por lo general te dicen, bueno, sí, vení, pero abonalo, ¿no? Porque ya hay un curso preparto que es lo pago. Sí, sí, sí. Sí, pienso que en ese caso tal vez es presentar algún proyecto al gobierno y bueno. Sí, también con respecto, perdón que te corté, pero con respecto a este punto, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotras como equipo, que ya hemos trabajado en instituciones muchas veces, al menos a nosotras, hay otras mujeres que sí trabajan de manera institucionalizada, es que es tan difícil a veces poder meterse en alguna grieta para poder entrar con esta información que no es para nada nueva, que es científica, que está teorizada, estudiada, que ya se sabe, pero es muy difícil entrar dentro del sistema médico hegemónico, dentro de una visión que se viene sosteniendo hace muchas décadas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la lactancia, que no hace muchos años se empezó a hacer bandera de la lactancia y la importancia, ¿no? De que la lactancia no solamente es leche, no es solo leche, no es solo alimento, ¿no? De este tipo de alimento, porque bueno, en un momento cuando empezó la industrialización de la leche, de los alimentos, básicamente fue en Nestlé, años 80, se recetaba mamadera, ¿no? Se recetaba mamadera. Entonces poder sacar del inconsciente colectivo como que, y bueno, si estás llorando, dale mamadera, es porque tu leche no alimenta. Esto está como muy instalado socialmente e incluso hasta los mismos médicos a veces reproducen esto. Pero ya está más que evidenciado que no es así. Respecto a tu pregunta, Romy, nos agarró la pandemia, pero la maternidad del lago ha sido reformada, bueno, no sé cómo estará ahora la construcción, pero justamente la jefa de la maternidad, que es Leticia Ojeda, yo me encuentro mañana a la noche con ella vía virtual porque estamos organizando un curso para los alumnos del último año de medicina. Es un curso en el que hablamos de terapias complementarias, pongámosle el nombre que querramos, no importa. Lo que importa es que vamos a abrir cabezas. Que se haga conocer, eso es lo que importa. Está Ale, desde la economía, Marcela, no me acuerdo ahora su nombre, que su apellido, que es una médica cardióloga que es biodancista, que es profesora de la UNCUYO y profesora de la Universidad de Mendoza. Leticia Ojeda, que es la que dirige de alguna manera el curso, y una reflexóloga podal que trabaja en la cuarta cátedra de clínicas en Buenos Aires, con el doctor, no me va a salir, Germoli. Entonces, la apertura estaba para este año empezar a hacer prácticas en la maternidad del Lago Mayor. Está también la otra posibilidad que era en la maternidad del Palo a 100. Todo eso está... Claro. Estamos a la puerta de que esto se pueda, incluso le había pasado eso el contacto a Cookie para que te pusieras en contacto con Leticia Ojeda, etcétera, por esta situación. Bueno, Leticia nos contaba que ellos trabajan ya sin tener modificada la maternidad, ya estaban trabajando con esperodinamia,
con todo lo que hace al parto respetado, los sillones para los partos, etc. Y que tiene una de las parteras que hace canto prenatal. El canto prenatal después lo pueden investigar por el Google. Es una especialidad que desarrolló una francesa y en Europa se utiliza mucho lo del canto prenatal, tiene que ver con esto que vos hablabas, el canal del parto, que tiene su correlato en la garganta y la boca también. Bueno, o sea, que para tranquilidad de ustedes, ¿por qué la traje a Cookie para que hable sobre lo que está haciendo? Porque creo que es un aspecto que no lo hemos visto durante la carrera, o sea, cada vez hay otro aspecto del trabajo de las musicoterapeutas que no lo vemos dentro de alguna materia específica, pero que son cosas que se hacen, que se pueden hacer. Personalmente yo trabajé con grupos de embarazo en España y lo que hacíamos era a través del ayuntamiento, o sea, a través de la municipalidad. La cosa es presentar proyectos, claro, sí, una vez que se reciban y mandarse darle para adelante. Cuando empezamos a trabajar en la UTI, en el lago, mi misión era, yo dije, acá me meto en neo, así como de cabeza, yo ya me estaba metiendo en neo, con la cual habíamos ido a una reunión en un momento, pero yo estaba así, cabezona, que me quería meter de cabeza, y que acá, ¿no? Que es donde están las mujeres que más necesitan, aparte, ¿sí? Pero bueno, la realidad también es que en esos ámbitos donde hay mujeres que tanto necesitan y todo, se necesita un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Yo gracias al cielo o gracias a no sé qué, estoy dentro de este equipo que todas trabajan de manera bastante privada, no así inaccesible, no por ser privado es inaccesible, ¿no? Tal vez no llega a la misma cantidad de gente por ser de esta forma, pero sí es maravilloso sentir el equipo que va hacia un mismo lado, ¿no? Que tenemos objetivos y que que vamos hacia un mismo lado. Sí, perdón, me olvidé de nombrar el Carrillo. El Hospital Carrillo es el único hospital en Mendoza que tiene parto humanizado, parto respetado, que estuvieron a punto de cerrar, ¿sí? La maternidad, y es un lugar donde se trabaja muy bien, y algunas de las obstetras que trabajan en el Carrillo son parteras domiciliarias, que está mal decirlo, no se dice porque son como muy perseguidas las parteras domiciliarias, pero que tienen esta visión y trabajan en un hospital público aparte, ¿no? Es maravilloso, y hay un curso preparto que es maravilloso el trabajo que hacen. Ese es un lugar también muy hermoso. Así que, bueno, es cuestión como de ir armando equipos, ir metiéndose en lugares. ¿Sí, Mati? Dos preguntitas me quedaron colgadas. En relación a alguna situación adversa o de mucha dificultad en algún proceso, digo, me gustaría saber, ¿podrías compartirnos algo? Y en relación a lo que es el maltrato institucional, que por ahí está es muy silencioso, está muy por lo debajo, pero es muy impactante a veces el ver, ¿no? El maltrato que reciben a veces las madres, sobre todo las primerizas. Digo, ¿hay algún tipo de fundamentación, de ayuda, de protocolo desde el lugar donde vos trabajás o con tu equipo, como para facilitarle herramientas para evitar este tipo de maltrato? Sí, cuando hablamos de violencia obstétrica sin nombre y apellido, es algo con lo que venimos así como pulsando este cambio de conciencia a partir siempre de la información, ¿no? Entonces, algo con lo que trabajamos dentro de los equipos, y no es solamente dentro yo tengo mi taller de embarazadas todos los jueves, todas las semanas, pero no es solamente que es con mi grupo de embarazadas, sino que es con todas las embarazadas que llegan a mí, que llegan a cualquiera de estas profesionales, lo vamos subiendo a las redes sociales, lo vamos compartiendo, siempre intentamos que esta información, no sé, la semana que fue la semana de la salud mental materna, yo di una charla con otra compañera donde estuvimos analizando la ley de parto respetado.
Eso, por ejemplo, es una herramienta que tenemos y que tenemos las mujeres, los profesionales en Argentina, pero tenemos los profesionales para acercarle a la mujer gestante, porque es una ley, ¿no? Entonces es con lo primero, siempre le decimos a la embarazada, no está bueno llegar a una institución a pelear, ¿no? No está bueno llegar, ni siquiera una como terapeuta puede ponerse a militarizar dentro de lo que es un taller, porque es peligroso incluso para quien viene al taller, eso se deja para otros ámbitos, pero sí se comparte la información, ¿no? Sí, la información, ese es el poder que tenemos es la información. Entonces, lo primero que se comparte y lo primero que se debate y se ve punto por punto es la ley de parto respetado. Con esa información ya nosotras como mujeres gestantes vamos al médico que nos tocó, que elegimos, y le vamos preguntando, ¿no? ¿Cómo se atiende en esta institución? ¿Cómo si hay camilla o hay banquito de parto? ¿Qué piensa de la lactancia? ¿Qué piensa de la primera hora sagrada? Sí, exacto, esa ley. ¿Qué piensa de la primera hora sagrada? Si te ponen al bebé, si no, si se lo llevan para bañar. Entonces una ya durante el embarazo va viendo y dice, no, con este médico mejor, ¿cuánto tiempo me esperás? Si yo empiezo con las contracciones, ¿no? Y después de las 6 horas ya tenemos que empezar a inducir el parto. Bueno, nos vemos, buscaré otro médico, ¿no? Obviamente que dentro de la ley son 12 horas, ¿no? Y si estamos en otro tipo de instituciones, es más el tiempo. Por ejemplo, hoy acaba de nacer mi sobrino en Buenos Aires, en un sanatorio, estoy feliz de la vida. Estoy sin dormir aparte, estuve toda la noche siguiendo ese parto. Pero bueno, mi hermana estuvo 1 día y medio con trabajo de parto, con un equipo de parto respetado que trabajan en un sanatorio en La Plata, muy hermoso, muy militante de esta ley también, ¿no? Le tocó esto, eligió este espacio súper respetado y amoroso, y finalmente después de 1 día y medio de trabajo de parto, de contracciones, de ir a la pileta de parto, pelota de ferodinamia y qué sé yo, en un momento le dijeron, si vos querés cesárea, o sea, es tu elección, pero ya se había quedado en 7 de dilatación hacía horas, y estaba súper cansada, y bueno, fue a cesárea. Pero no por ir a cesárea tiene por qué ser ni un trauma ni algo que está mal, digamos. Fue una cesárea súper respetada, al bebé lo sacaron y lo primero que hicieron antes de cortar el cordón es ponérselo en el pecho y pedirle a ella que le dé de lactar. Entonces vos ya te das cuenta que tiene una coherencia eso, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto también, que hay un médico que tiene un discurso, pero después no hay un correlato entre la acción y el discurso. ¿Ibas a decir algo más, Mati? ¿O alguien quiere? Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo va, Carla? Hola, Cookie. Desde lo musical quería preguntar. Ya que dijiste que como que se trabaja, es un proceso más arcaico. ¿Es como imprescindible la percusión, por ejemplo? Ya que, digamos que genera una estabilidad rítmica. Bueno, eso por un lado. Y por otro, por esto que vos dijiste que se las guía para que las madres puedan hacer la O, ya que eso libera la corteza, libera oxitocina de manera natural. Eso se hace a través de vos, como que facilitas técnicas vocales, y eso, o hay madres que no quieren ponerle, o que prefieren que lo hagas vos, o sea, digamos, ¿qué es lo que haces? O depende de cada persona. En realidad, bien, voy a empezar por esto último. El tema de la emisión de la voz es un método muy específico de Frida Kaplan, que a veces lo utilizo, a veces no. No utilizo solo la O, utilizo muchas vocales, y improvisaciones vocales también, canciones, sí, por casi prácticamente todos los encuentros emitimos y cantamos algo, ¿no?
a veces se le hacen canciones al bebé, o sea que no es solamente la emisión de la O, que es un método específico y que es todo un método, ¿no? Eutónico y de trabajo con la O, de la emisión de la O, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Y la realidad es que las mujeres que vienen al taller, sabiendo que yo soy musicoterapeuta, y por lo general lo eligen sabiendo que soy musicoterapeuta, de hecho hay varias mujeres de Chile que se acercaron al taller porque vieron esta charla de YouTube que les dijo Cora que la vean, y me buscaron, me fueron como buscando y rastreando porque les interesaba justamente el trabajo vocal, ¿no? El trabajo vocal tiene esto de conectarnos con lo placentero, de liberar las emociones y de ampliar a nivel anatómico para poder hacer esta apertura de las que les hablaba antes. Entonces, por lo general no es que algo que lo tenga que hacer yo, lo hacen, se dan cuenta del beneficio que tiene a nivel físico, emocional, y lo disfrutan un montón. Es un momento de mucho disfrute que siempre está en todos los talleres, ¿sí? Entonces, siempre sin la búsqueda de llegar a ningún lado específico, sino a registrarse internamente, a registrarse a una misma, ¿no? Entonces no es que vamos a buscar algo específico. Bueno, cada una va como registrando cuáles son sus propias posibilidades. Y también hay una conexión muy linda con el bebé cuando hacemos estas producciones vocales. Muy interesante y muy hermoso lo que pasa, es maravilloso eso. Y después con respecto a lo que decías de lo rítmico, del tambor, por lo arcaico, yo trabajo especialmente con lo vocal. Cuando hago los talleres con embarazadas, prácticamente es raro, a veces trabajo con instrumentos, a veces no, pero es una elección propia, como un recurso que utilizo, que es la técnica vocal. Y que no la uso como técnica siempre, tengo en cuenta, ¿no? Hay cierta técnica que ayuda a que esa voz pueda salir de manera más liberada, más relajada, y no así de la nada, en frío, ponerse a cantar ni a emitir ninguna O, o sea, obviamente, ¿no? Primero está este proceso eutónico de reconocimiento del cuerpo, de cómo estoy, de relajar la musculatura. Entonces, como técnica, sí, voy relajando y voy registrando para poder distender y que ese sonido pueda salir sin presión, ¿no? Entonces, eso sí está. Pero no es una técnica vocal específica, o sí, bueno, algunas técnicas se utilizan, claro. No sé si te contesté todo, Carla. Y una cosa que me quedó colgado, Mati, con lo que vos decías con respecto al rol del acompañante, que siento que es muy importante, es que a veces los acompañantes de la gestación no saben dónde miércoles ponerse, ¿no? Es como, ¿dónde me meto? O sea, que soy el que sale a trabajar porque ella ya no puede, o bueno, tengo que sostener y traer el tecito, o qué tengo que hacer, ¿no? Si no tengo la teta para dar, no tengo el cuerpo para parir, ¿dónde me meto? Entonces es muy interesante cuando los acompañantes o las acompañantes pueden venir al taller, primero porque sienten esta invitación, como ser invitados, ¿no? A participar, son parte de esto, ¿no? Como empezar a alojarlos y habilitarles ese espacio que a veces no comprenden bien dónde colocarse, ¿no? Entonces ya el simple hecho de que estén en persona físicamente, ya simbólicamente es ocupar un lugar, ocupar su lugar, ¿no? Y después lo que siempre trabajamos es la función paterna. Siempre función paterna es algo que se trabaja, y cuando vienen los papás o las mamás, pero en este caso cuando trabajamos función paterna, es como esta función de sostén, de contención y este rol, y escuchar también a estos acompañantes a ver qué necesitan, que puedan estas mujeres también saber qué necesitan, ¿no? Si bien siempre el centro es la mujer gestante, porque es quien va a parir y pone el cuerpo, pero hay una vía de ahí también, ¿no? En esta pareja necesaria, que haya buena comunicación, entonces sí lo tenemos muy en cuenta eso. Bueno, ¿qué me decías del horario, Cora? No, bueno, que ya hemos pasado las 7:30. No sé, ¿quieren hacerle una última pregunta? La hemos exprimido suficientemente entre la mañana y la tarde, así que no sé. ¿No se tomó el té? No me tomé el té, con galletitas y todo. Ahí, pero no se lo comió. Bueno, gracias a ustedes. Re lindo volver a encontrarnos siempre, todas estas caritas
tan conocidas, y gracias. Así que, bueno, esto, estar, como dije a la mañana, estoy a disposición, digamos, a quien le interese conocer tanto para desarrollarse en el ámbito, ay, qué lindo, corazón, abrazo, todo, tanto para desarrollarse en este ámbito como para conocerlo, ¿no? Porque también nos aporta un montón para comprender muchas cosas de cuando trabajamos con adultas, con adultos. Entonces estoy como a disposición de tanto material teórico, de compartir experiencias, de que se sumen a ver algún taller, a compartir, no sé, estoy como a disposición también de ustedes. Gracias, Cookie. Gracias. Me quedó una cosita pequeña. No sé si habías comentado que trabajabas Con con una una kinesióloga de puericultora. Buenos Aires. Ah, No hay cualquiera. kinesióloga en el Kinesiólogos en equipo, el equipo. no. Lo que, las psicólogas con las que están en el equipo son psicólogas reichianas, o sea, trabajan más como a nivel de las corazas, ¿sí? Como este trabajo psicoemocional, pero hasta ahora no ha llegado ninguna kinesióloga con la inquietud de trabajar de esta manera, ¿no? Dentro de... Y kinesiólogo Bien, tampoco, kinesiólogo, ajá. porque yo hace mucho tiempo cuando hacía kinesiología me interesaba mucho y todavía me interesa este trabajo de pre, Claro. parto y post. Así que si en algún momento se puede hacer algún tipo de Sí, enlace. sí, en realidad, bueno, este equipo también para contarles es creado por una de las psicólogas que ustedes conocieron el año pasado. Ella en Chile lo crea con otras dos psicólogas y en realidad el equipo se fue conformando por afinidad, porque es su espacio Mamacay que por afinidad va como invitando a algunas mujeres que trabajan dentro de la misma línea y bueno, y nos vamos sumando a este equipo. Pero siempre está buenísimo poder, digamos, sumar gente tanto para hacer talleres o para incluso invitarte si tenés ganas de algún taller de gestantes para poder compartir algunas cosas desde la kinesiología. Sería hermoso, digamos. Nosotras trabajamos mucho a nivel corporal, muchísimo, a mí me interesa, lo investigo todo el tiempo, entonces está bueno también para que venga alguien que realmente tenga como este saber, está bueno. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Cookie.